Buenas, mi nombre es Alan César Martínez Morón, abogado laboralista del estudio MJ Abogados y Consultores, y el tema que vamos a hablar hoy es respecto de la casación 13969-2019 de Lima Sur, emitida por la Corte Suprema respecto al despido fraudulento por un trabajador que se quedó dormido en su puesto de trabajo. El Tribunal Constitucional, en la sentencia Llanos Huasco, estableció las causales de despido que existen en nuestro ordenamiento, siendo estos el despido nulo, despido fraudulento y despido incausado. Sin embargo, yo considero que el Tribunal Constitucional en esa sentencia ha establecido supuestos de despido. Al final, el Tribunal Constitucional lo que ha establecido es qué despidos son constitucionales y qué despidos son inconstitucionales. Quiere decir esto que, dado mi experiencia, no solamente se puede circunscribir, aunque los jueces lo hacen, lamentablemente, en esas tres causales de despido, sino adicionalmente a ello puede existir otro tipo de despido, como sucede cuando el despido es desproporcional o cuando afecta derechos fundamentales sustantivos. ¿A qué me refiero? Me parece que los supuestos de despido establecidos por el Tribunal Constitucional, interpretados de una manera muy literal por la Corte Suprema y por el Poder Judicial, lo que ha hecho es que se sistematice las causas de despido a esos tres supuestos y todo tiene que ver o incluirse en estos supuestos. No permite que haya una especie de evaluación constitucional del despido. Por ejemplo, nos ha pasado casos de despidos, de trabajadores que han sido despedidos por llevarse de su puesto de trabajo un pescado, ¿no? En casos de tasa. Este no cabe, por ejemplo, en el despido fraudulento, porque no es mediante ardid, engaño, o sea, vulnerar el principio de tipicidad. En efecto, se llevó un bien de la empresa. Tampoco cabe en un despido incausado, hay una causa, ¿no? Ese retiro de este bien. Tampoco es un despido nulo, porque no está dentro de las causales que establece el Decreto Supremo 0397-TR, sino sería un despido desproporcional. Los jueces interpretan, por ejemplo, si no cabe en el nulo, incausado o fraudulento, entonces constituye un despido arbitrario. Como despido arbitrario no cabe la reposición, sino cabe solamente la indemnización. Me parece que es una interpretación restrictiva de lo que el Tribunal Constitucional ha señalado, pues, como dije en el principio, los despidos solamente pueden, los despidos deberían ser catalogados solamente como despidos constitucionales e inconstitucionales, nada más. Pero al hacernos toda esta tipología de despidos, hacen que los abogados tengamos que hacer un tema extensivo de todo lo que se produce en la realidad y solamente enmarcarlos en estos supuestos, porque así, lamentablemente, el Poder Judicial lo interpreta. Cuando un trabajador comete una falta grave, lo que hace el empleador es emitirle una carta de imputación de cargos, el cual el trabajador tiene que contestar en un plazo de 6 días, y señala la norma. Hay empresas que les dan un plazo de 7 días o más, incluso, plazo en el cual el empleador puede tomarlo como una suspensión imperfecta de trabajo del trabajador para que arme sus descargos con los medios probatorios que considere pertinente. Una vez que el trabajador lo presenta, la empresa entra en una etapa de evaluación y en esa evaluación puede concluir, como normalmente lo hace, en el despido del trabajador. Aquí lo interesante está que este tema de procedimiento de despido no puede durar mucho tiempo, toda vez que el tribunal también ha establecido como parte del despido fraudulento el tema de la inmediatez. Es decir, no puede haber una distancia desmesurada entre el hecho materia del despido y el efecto de ese procedimiento que es el despido en sí. Debe producirse un tiempo razonable. Claro, la Corte Suprema en este caso, el 13969-2019 de Lima Sur, que fue el que nos convoca, hace un razonamiento distinto a lo que hace la Corte Superior. La Corte Superior establece que, si bien es cierto, el trabajador se quedó dormido en su puesto de trabajo, no ha habido una afectación grave al empleador, y como no ha habido una afectación grave al empleador, por lo tanto el despido se considera fraudulento. La Corte Suprema lo que dice es, está bien, no ha habido una causa grave, no se ha producido un efecto grave, pero pudo haberse producido, toda vez que este trabajador se quedó dormido en su vehículo pesado con el contacto prendido. Y esto es una especificación que la Corte Suprema lo ha resaltado.
Es importante, ¿por qué? Porque no quiere decir que todo trabajador que se quede dormido puede ser despedido, sino va a depender de las circunstancias del caso. Ha habido casos de trabajadores que por cansancio se han quedado dormidos en su puesto de trabajo y que han recibido una amonestación por parte de la empresa. En este caso, bueno, lo que se ha evaluado básicamente es la posibilidad de que haya una afectación al empleador. Eso quiere decir que para la Corte Suprema, además de quedarse dormido, basta que haya una posible afectación grave al empleador, que en este caso es mantener la llave en contacto dentro del vehículo. Entonces hay un supuesto adicional, quedarse dormido y la posibilidad de afectar al empleador de una manera grave. Pero ojo, mientras que la Corte Superior establecía que debe producirse esa afectación, la Corte Suprema dice la posibilidad de que se produzca esa afectación. Entonces, entramos en un tema de subjetividad que se va a tener que ver caso por caso, cuándo se podría incurrir en esta posibilidad y cuándo no, ¿no? En este caso, bueno, parecería un poco más preciso por parte de la Corte Suprema, dado que incide en que el trabajador laboral un vehículo pesado e incide que el contacto está prendido. Entonces establece otros pequeños elementos de convicción dentro del caso que lo llevan a concluir que el despido fue razonable. Dentro del procedimiento sancionador no cabe necesariamente una apelación, o por lo menos casi ninguna empresa tiene un procedimiento interno donde aparezca una pluralidad de instancias, por lo menos en el sector privado. Una vez que el trabajador ya fue despedido, tiene 30 días, y aquí es donde ya la jurisprudencia ha marcado un derrotero distinto a lo que dice la ley. La norma establece 30 días naturales, pero el primer pleno casatorio estableció que estos 30 días son hábiles. Entonces el trabajador tiene 30 días hábiles para demandar el despido ante el Poder Judicial, y aquí el despido tiene que marcarse solamente entre despido nulo, incausado o fraudulento, que a mi criterio, como lo dije al inicio, resulta limitativo, porque el Tribunal Constitucional dio estos tres como supuestos de despido, pudiendo existir otros que sean inconstitucionales y que los jueces deben merituar caso a caso. Pero para no tener mayores problemas en el momento de plantear una demanda, una vez que el trabajador es despedido, tiene 30 días hábiles para enmarcar el despido, plantearlo ante el Poder Judicial y enmarcar el despido dentro de estos supuestos que ya se ha establecido jurisprudencialmente por parte del Poder Judicial. Perfecto, muchas gracias por la oportunidad, y espero que todos se encuentren bien de salud en sus casas. Muchas gracias.